sí, por inconsciencia. Exacto, entonces intentamos tener un poco de conciencia con ese tema y bueno, oye, mira, está de Encaje de Reyes, vamos a llamarla. Sí, me apunto, pero tengo una ópera. ¿Cómo que tienes una ópera? Bueno, sí, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando ya llegaron, nosotros sin saber qué iba a pasar, bueno, encontramos lo que vamos a presentar ahora, que fue una experiencia brutal. Así que nada, bueno, en resumen, invitaros también si alguna vez os encontráis con la marca Transdisciplina en por algún medio de comunicación, pues nada, invitaros. Intentamos hacer los eventos para todos los públicos. Algunos son quizás más asequibles a cierto tipo de afinidad artística, otros para otros, pero intentamos que sea como para un formato que al final la gente que tenga un poco de curiosidad por algo distinto pues se satisfaga. Así que nada, muchas gracias por la invitación, Reyes, y a todo el equipo de Órgano Ex Machina. Gracias, Alejandro. Bueno, paso ahora la palabra a Francisco Martínez. Él es musicólogo y profesor del Conservatorio Superior de Música de Málaga y no solo eso, sino que tiene una tesis doctoral de la cual soy absolutamente fanática sobre precisamente el trabajo de Schneider y Marius Schneider, que ahora él presentará oportunamente, y la filósofa María Zambrano y todo lo que ellos, sobre todo María, representa en cuanto a filosofía en torno a la música, más bien basado en la música y extrapolable a todo. Pues te cedo la palabra, profesor. Muchas gracias, Reyes. Con la ayuda de alguna imagen que igual ahora podemos proyectar, tal vez mi mejor función en la mesa es acercarles un poco la figura de este estudioso, Marius Schneider, y algo también la de María Zambrano, que bueno, pues son dos pensadores que están, me parece, muy en la base, en la sustancia, en la orientación de este espectáculo estimulante, sugerente, complejo, inclusivo, que es Cosmovisión. Tal vez hace mucho calor en la sala para hablar de estas cosas tan sesudas, pero voy a intentar hacerlo con ligereza. Marius Schneider fue un pensador, un estudioso alemán que estudió filología, estudió musicología en Estrasburgo y en París, que luego se doctoró en Berlín con una tesis sobre el Ars Nova, sobre la música medieval. Fue un hombre muy interesado en la polifonía, en los sustratos, incluso ideológicos o simbólicos de la polifonía toda su vida. Y fue además un estudioso que tuvo mucha relación con España. En la difícil Alemania de los años 30, bueno, él tuvo una relación muy tensa con los nazis. De hecho, le pusieron todos los palos posibles en la rueda para que no se doctorara. Y después de finalizar el servicio militar, porque estuvo como soldado participando en la Guerra Mundial, viene a España siguiendo una invitación de Higinio Anglés, un gran musicólogo español. Esa invitación va a sustanciarse en que Schneider se va a convertir en fundador y director del Instituto de Etnomusicología, del Instituto Español de Musicología, con sede en Barcelona. Después, además, será también investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la propia Barcelona. En España pasará más de una década y esa experiencia española pues, a él lo va a marcar mucho y a su vez él va a dejar una impronta muy importante en España. El caso es que llega en 1944 a Cataluña, a Barcelona, y se queda muy impactado con ciertos monumentos románicos, especialmente el claustro del monasterio de San Cugat del Vallès, en Barcelona, y con el claustro también de la Catedral de Gerona. ¿Y por qué ese impacto? Pues en esos claustros, en los capiteles de esos claustros, una secuencia de animales simbólicos, pues pavos reales, leones, bueyes, etc., que a él enseguida lo ilumina, le hacen saltar un resorte interno. Él era un hombre muy cultivado, muy versado también en culturas antiguas, y se acuerda de ciertas teorías que había leído referentes a mitos, a símbolos de la India del siglo XIII. Él entiende que esa secuencia de capiteles con esos animales simbólicos tienen una lectura musical.
e incluso se va a aplicar a la transcripción musical de esas esculturas, es decir, como si las piedras cantasen, y las piedras cantan, es un capítulo muy bonito de su libro, se va a aplicar a transcribir eso en música, vinculando esos animales con su simbología, con su lectura musical, con su trascendencia, ¿no? Un poco esa es la anécdota central, digamos, del libro que él va a generar directamente en castellano, por cierto, es un libro muy voluminoso, 347 páginas, pero que él escribe directamente en español y se publica en 1946. Ese libro, que va a ser para la filósofa, para nuestra María Zambrano, una auténtica revelación, se llamará, el título completo es El origen musical de los animales símbolos en la mitología y la escultura antiguas. Es un libro que tal vez podemos ver en la siguiente diapositiva, que ustedes pueden conseguir en una edición moderna en la editorial Siruela, y que es una obra que ha fascinado a muchos estudiosos. Un gran amigo romano de María Zambrano, el Emíret Solá, el mismo historiador de la cultura, escritor, decía que para él ese libro era la única obra auténticamente iniciática del siglo XX. El libro de muchas cosas, hemos dicho que como anécdota, entre comillas, central, está ese esfuerzo por transcribir, por verter en sonidos la piedra, la secuencia tan sugerente para Schneider de esos animales simbólicos en los capiteles de esos claustros románicos. Pero el libro es mucho más, el libro es una lectura auténticamente abrumadora, alguna vez yo lo he llamado amasijo, es una especie de turbión, con lo que tiene la palabra turbión de torrente, ¿no? De algo que parece que a uno lo arrastra, ¿no? En cuanto a erudición, referencias, vinculaciones simbólicas, nexos entre, digamos, arquetipos operantes en distintas culturas. Es un acto trascendental de arqueología cultural, porque Schneider no se queda en la antigua Grecia, no se queda en la China antigua, no se va a las altas culturas del Extremo Oriente, se va incluso a investigaciones que tienen que ver con la historia megalítica, ¿no? del ser humano, con las culturas totemísticas y pretotemísticas, y establece ahí una labor, digamos, de indagación cultural auténticamente, como digo, abrumadora. Para que ustedes se hagan una idea, no los voy a cansar con referencias, pero el libro contiene, entre otras cosas, disquisiciones sobre las analogías entre la dimensión polifónica de la música y la naturaleza polirrítmica del cosmos y del hombre. Es una disquisición constante y brillantísima sobre el estrecho vínculo entre los sonidos del círculo de quintas, el zodiaco, los planetas, las estaciones, los instrumentos musicales, los animales símbolos, los puntos cardinales terrestres y astronómicos, las edades del hombre, los ritos individuales de nacimiento y muerte, de prosperidad, funerarios, medicinales, las partes del cuerpo y los útiles de trabajo y de guerra, los fenómenos atmosféricos, los oficios, los estamentos sociales, las figuras geométricas, la significación o función simbólica y mística de los sonidos integrantes del círculo de quintas y de los intervalos que lo forman, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, un ejercicio de trabajo auténticamente abrumador, ¿no? En el terreno de la cultura. Un poco una idea de lo que el libro significa y de por qué fue una suerte de pulsión de luz para tantos pensadores estudiosos, y por qué tal vez, en el caso de Reyes, de Pedro, de Rubén, este libro está un poco en la sustancia, en la médula íntima de su planteamiento. Podríamos intentar atisbarlo a partir de la siguiente diapositiva, que es un extracto de una de las láminas, una de las muchas láminas que integra el libro de Schneider, ¿no? Hay un concepto central en el libro, que luego lo será también central para Zambrano, es la idea de que cada animal, cada ente de los que pueblan el universo, da igual digamos, el nivel de existencia, da igual que hablamos del reino de lo mineral, de lo vegetal, del animal, cada ente tiene su propio ritmo. Digamos, cada ente es expresión de una función rítmica. Solamente el hombre es un animal polirrítmico, el hombre es el único ente que tiene la facultad de imitar, digamos, de evocar, en cierta manera representar esos otros ritmos, ¿no?
En ese sentido, hay un concepto básico en el libro de Schneider, que está, como digo, me parece muy en el fondo del planteamiento del espectáculo, que es el concepto de isomorfismo rítmico, es decir, la dependencia respecto de un mismo patrón rítmico de ciertos seres o realidades que la razón discursiva no ve, la razón que utilizamos habitualmente en nuestro análisis o disección de la vida, nuestra razón cartesiana no ve, pero que otro tipo de razones, la razón con la que el hombre primitivo se alumbraba en el mundo, sí era capaz de ver. En esa lámina número 3, que tal vez ustedes pueden ver con cierta nitidez en la pantalla, hay dos ejes. Un eje horizontal, que creo recordar en la lámina anterior, en la anterior diapositiva. Eso es un eje horizontal que es el eje representativo de la razón discursiva, ¿no? Es el eje que clasifica, que disecciona el mundo en colores, en formas, en animales, en vegetales. Es nuestra razón clasificadora, nuestra razón analítica. Analizar significa literalmente deshacer, separar, desmembrar. Pero hay otra razón, hay una concepción rítmica del universo, que es una razón que el ser humano ha abandonado, pero que alguna vez tuvo, que está representada por el eje vertical. Es una razón que atraviesa esos distintos órdenes y es capaz de ver patrones rítmicos equivalentes o semejantes entre colores, sonidos, materiales táctiles, animales, etc. ¿no? Ahí en el ejemplo, no lo veo desde aquí porque no tengo la gafa de lejos, pero